Borgognoni, quien es analista político, que siempre nos acompaña para intentar explicar un poco más la vida política de los argentinos y del gobierno fundamentalmente y de la oposición, que en este caso ha quedado muy golpeada después de la contundente y aplastante victoria del día de ayer. Jorge, ¿cómo estás? Buen día, buen comienzo de semana. Hola Pablo, buen día, ¿cómo estás? Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, contundente, aplastante, determinante la elección de la Libertad Avanza del día de ayer, ¿no? Bueno, yo sería un poco más precavido, A digo, ver, a ver, si yo hago, me paro en dos cosas. Si yo me paro en una evolución histórica del voto a diputados en la provincia de Córdoba, concretamente hablando, mi estimado Pablo, sí. no es nada raro del 2015 a la fecha lo que ha ocurrido. Incluso en algún otro momento hablábamos de victorias más holgadas Ujú. desde el punto de vista desde la oposición hacia la propuesta provincial. Digo, no, solo por repasar 2015-2017, cambiemos en aquel momento, o 2019, que fue mucho más aplastante todavía, siempre rondó el millón de votos por encima de los 400 o 500.000 votos que siempre obtuvo Unión por Córdoba o Hacemos, dependiendo de la propuesta. Digo, en este sentido no me parece nada, no estoy subestimando la victoria, simplemente lo que digo es, no hay nada raro sobre lo que ocurre históricamente cada vez que hay que renovar las bancas de diputados, porque me parece que lo que no estamos encontrando de un lado y de otro, cuál es lo que la ciudadanía está esperando en materia de esa elección. Digo, si está tratando de dar un voto de confianza al gobierno nacional, si está tratando de sostener el antikirchnerismo, si está tratando de discutir un modelo de gestión. Creo que eso no estaba en los guarismos en la cabeza de ningún ciudadano, o en su mayoría, vamos a decirlo de alguna forma. Digo, no, Jorge, el hecho de que, yo ayer lo charlaba y lo discutíamos entre colegas, el hecho de que Schiaretti haya encabezado la lista, a diferencia de otras veces donde se respaldaba a un candidato, pero no eran los hombres fuertes de la política de Córdoba los que encabezaban. Digo, ¿no hace aún más dolorosa la victoria para el oficialismo provincial? Digo, teniendo en cuenta que era Schiaretti el candidato. creo que tenía un componente simbólico muy importante, y que parecía como, pero creo que ahí, digo, eh, voy a decirlo así, asumieron como verdad un falso concepto, que se Ujú. apoyara una suerte de líder, y lo cierto es que la ciudadanía dice no importa quién es el que vaya. Bien, Lo cierto es, porque también el mismo esquema cuando en su momento fue Yarzora versus Baldassi, se hablaba de un Baldassi ignoto, desconocido, eh, un ex árbitro que venía, y con mucho respeto a Héctor Baldassi, sí, estoy sí, tratando de claro. escribir la situación del momento, digo, ¿no? Y venía con un Yarzora en ese momento también esgrimiendo y en crecimiento, pues siendo ministro, siendo diputado, vicegobernador, etcétera, etcétera. Y también quedó, digamos, cacheteado por la elección de diputados nacionales. Ahora, por otro lado, Pablo, digo, creo que la elección esta, el gobierno nacional, sí hay que reconocer que la nacionalizó, Ujú. y esa estrategia de nacionalizarla y atendiendo a esta cuestión de, no sé si es la palabra miedo, pero sí a la atemorización de la vuelta del kirchnerismo, Claro. y en provincias como Córdoba, Santa Fe y algunas que otras, aparece ese componente emocional de no querer más eso, Ujú. ya es suficiente y ya eso alcanza como para que cualquier otra propuesta no sea superadora en materia de la decisión que va a tomar en el voto, y así está reflejado en los resultados electorales. Claro, de hecho queda la sensación que, visto esto, el peor resultado para el peronismo en septiembre fue haber ganado y por semejante diferencia en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Porque es como que activó esto de miedo, bueno, en algunos casos era así, en otros es un recuerdo muy cercano de lo que fue el último gobierno de ese partido político, casi dejando a las claras que no quiere nada que tenga que ver con eso y dándole la razón a otra de las perdedoras del fin de semana, por más que ayer era festejada lo de Cristina, ¿no? Diciendo que no había que dividir para evitar esto. Bueno, parece que tenía razón la doña.
Absolutamente, sí. Bueno, convengamos que Cristina tiene casi, ronda los 80 años y debe tener 60 de política, Claro. digo, ¿no? Tiene unas cuantas vidas vividas en términos políticos más que cualquiera de los dirigentes jóvenes que o ronda ciertas apetencias de visibilidad y de ego y de votos y de lo que fuera, digo, ¿no? Mientras uno va en ascendencia, Cristina está sentada en un silloncito en un balcón donde por más que esté presa, la lectura no le falla por Ahora, tiene un gran Jorge, recorrido en eso, ¿no? ayer la miraba y bailar, digo, ¿qué festejaba, no? Y por el otro lado, un Kicillof que decía, quiero saludar especialmente a alguien que hoy tendría que estar acá, pero que no está acá porque está injustamente presa. A mí, yo le hice la segunda lectura, a mi entender es que Kicillof le está diciendo, tendría que estar acá para hacerse cargo de esto también, no porque está presa. Me parece que la lectura fue otra cosa, ¿no? Sí, sí, absolutamente, sí. Que fue un mensaje subliminal Claro. plenamente de no bailes tanto que tendrías que estar acá llorando con nosotros. Ujú. Y sos tan responsable de lo que ocurrió en esta elección como de lo que venimos planteando en materia de consecuencias. Claro. Digo, esto, digamos, en la lógica del ego pleno es, pierden, bueno, como siempre, ¿no? Pierden los oficialismos, nunca ganan las oposiciones. Eso es como Exacto. que. Y en este punto es donde se para la provincia de Buenos Aires. Jorge, ¿cuánto de fortaleza le da esta victoria al gobierno? Ayer Milei convocó a los gobernadores para hacer las reformas que él entiende que hay que hacer en esta segunda parte de su mandato. Digo, ¿cuánto poder o en cuánto empodera al gobierno la victoria de ayer? ¿Y crees verdaderamente en que Milei va a ser más dialoguista en esta segunda parte o que esta victoria de ayer lo único que hace es empoderar en su testarudez de algunos temas? Bueno, ayer creo que ya dio símbolos lingüísticos y paralingüísticos. Sí, Primero se presentó como un presidente con saco, con traje, sí, ordenado, hasta te diría peinado, aunque parezca ridículo lo que estoy sí. diciendo, muy aplomado en su discurso, no ni maltrató a nadie, no Ujú. apareció con toda esa suerte de improperios y con esa vehemencia verborrágica con la que esgrime contra uno y otros, hizo un llamado. Creo que después un segundo elemento fue el silencio pleno a Guillermo Francos, Ujú. que está en una suerte ahí de pausa o de retiro silencioso, yéndose por el patio muy tranquilo, muy ordenado. Eso también ahí llama un poquito la atención porque la jefatura de gabinete no es materia sencilla de quién se haga cargo de eso. Y el tercer elemento es que la nueva composición que le da el 10 de diciembre, si él no logra pelearse con los diputados como lo hizo con sus Claro, propios diputados, porque guarda que nosotros por ahí decimos, no, bueno, la Libertad Avanza antes tenía 30 o tenía 35. Sí, bueno, en el medio se fraccionaron, se enojaron, claro, se se, pelearon. se denunciaron, etcétera, etcétera. Digo, no, las peleas entre Pagano y Lemoyne son, parecen Una novela, una novela de revista de la calle Corriente, sí. es el vedetismo puro. Digo, entonces eso no le hace bien a la democracia, porque si hay algo sagrado o consagrado en la democracia es el Congreso, los representantes. Creo que en eso tienen que ser honorables todos, dignos de representar a cada uno de nosotros en esa institución. Pero abonando, más saliendo de eso, Pablo, Sí, creo que acá Milei le falta muy poquito, primero para lograr las mayorías absolutas, para poder tratar los temas que sí. realmente la agenda le interesan. Está a muy pocos votos de lograr eso, porque de esta forma quedaría con, supongamos que suma al PRO y suma algún otro, le van a faltar 7, 8 votos, que digo, Sí. entre Provincias Unidas o algunos representantes provinciales, va a lograr al menos el tratamiento. Y si Lo no con mismo billetera se logra. y con poco va a lograr primera y segunda lectura. Entre otras cosas, nada más ni nada menos que el presupuesto, por ejemplo. Exacto. Digo, no es un tema menor estar gobernando 2 años sin presupuesto. Ujú. Digo, para el común de la gente uno podría decir, bueno, ¿qué importa? No, sí, sí Es muy importa. importante, es Es cierto. muy, Jorge, lo último. Del otro lado, ¿qué queda? Tierra arrasada, tanto para el peronismo, barra kirchnerismo. ¿Queda alguien en pie ahí que se pueda erigir como futuro hacia lo inmediato que es el 2027? ¿Y qué queda de Provincias Unidas?
Yo creo que es un lanzamiento de Provincias Unidas. Eso, digo, en caso de Provincias Unidas es un lanzamiento. Bien. Incluso estamos pensando en una figura tan emblemática como Schiaretti, digo, ¿no? Que viene también de una campaña presidencial, que viene también con un espacio y que también acá también es un llamado de atención internamente porque esta discusión con Natalia de la Sota Claro. y si uno lo quisiera asumirlo de alguna forma como un desacuerdo con el masismo, también llega a aparecer esos suerte de fantasmas políticos con la que, digo, empiezan a discutir aquella vieja concertación que era, digo, ¿no? Schiaretti, Massa eh, y los otros dos personajes que se me olvidaron ahora en este momento. Eh, digo, ahora tenemos una reconfiguración de estos ismos que le siguen disputando al kirchnerismo, propiamente dicho, Sí. quién se queda con la conducción, al menos, de una nueva oposición, que no es el PRO, que no es Cambiemos, que no es Juntos, que no es, digo, ¿no? La Libertad Avanza hoy es un crisol de líderes que se van acercando hasta, diría, solos. Nadie los busca, Claro, sí, sí, aparecen sí. solos, de la nada, ¿no? Se reconvierten automáticamente o en forma camaleónica. En cambio, el resto, bueno, tienen una discusión ahí más filosófica que Por supuesto. siguen leyendo con un diario del siglo XX, ¿no? Exacto. Bueno, serán días muy interesantes para seguir analizando, ¿no? Sí, indudable, indudable, incluso de lo que vienen en materias de acuerdo, ¿no? Claro. Y digo, a ver, convengamos que la ley de base y una cantidad de cuestiones más ya fallaron como intentos y ahora hay que reconfigurarlos para que de alguna forma eso también quede encauzado. Atento también a las necesidades que van teniendo cada provincia, atento a las necesidades que van teniendo algunos sectores en particulares, y por ahí que hay que libar un poquito de caprichos y un poquito de egos, Ujú. eh, porque si no esto también no tiene mucho sentido y parece que hace 70 años que seguimos discutiendo lo mismo, ¿no? Totalmente. Jorge, como siempre, un gusto, un placer poder compartir estos minutos contigo. Serán tiempos de mucho análisis y seguramente en cualquier momento estaremos al contacto nuevamente. Un placer, ¿eh? Como siempre, a disposición. Hasta luego. Que tengan muy buenos días. Buena semana, Pablo. Gracias, Jorge. Igualmente para vos, un saludo grande. Allí estaba Jorge Borgoñoni, quien nos ha ayudado a interpretar el resultado electoral del día